Entonces, al tener esas noticias allá solo, ya en Miami, casi en la clandestinidad, mi prioridad era la parte internacional. O sea, se había acordado esos meses que todos los gobiernos de los países democráticos defenderían con su vida la democracia. Entonces, yo prioricé que mi primera participación debería ser ante los cancilleres de la OEA que había pedido y me había ofrecido convocar, como así se convocó. Entonces, llego a Washington y por suerte ahí tuve un contacto extraordinario para mí con el general Salinas Edó. Recién lo conocí. Tú eres el que hace el contacto con Jaime Salinas. No, yo no lo busco, ya, okay. pero sí se entera que estoy ahí, ya, ¿no es cierto? Inclusive viajó Antero Flores Arauz, Pedro Cateriano y otros, ahí estaba también Letts, Canseco, todos. Entonces, pero me pidió una reunión privada, el general Jaime Salinas, y me ilustró aún más de lo que conocía. Yo tenía ya el prontuariado de Montesinos, de toda la información del servicio de inteligencia que nos había alcanzado a todos los senadores y diputados. Sabíamos que él estaba ahí y había en el Senado preocupación por la presencia de este señor, y Jaime Salinas, como miembro honorable de nuestras Fuerzas Armadas, abundó en la información y fortaleció mi posición de decir que Fujimori cumplía órdenes de Montesinos, que Fujimori resultaba un fantoche, un payaso, que el verdadero ventríloco se llamaba Vladimiro Montesinos Torres. Nadie lo conocía. Yo recuerdo un titular de portada de un diario que ya en ese momento pues se había puesto de servicio al gobierno, que decía: Montesinos es un invento de la oposición. ¿Te das cuenta? Fíjate. Yo fui el primero que denunció. Imagínate, para buscar consolidarse ellos, mandaron una comisión a Nueva York, a Washington, integrado por Boloña, Vega Santagallea y Maximiliano Santolaya Silva, para que convenzan a Máximo San Román que Máximo San Román no hay nada contra él, que era la oportunidad del país, sin el obstáculo del Congreso, reformar todos los sueños que habíamos pensado y soñado con ellos. Efectivamente, gracias a esos sueños se hizo la gran reforma en esos 18 meses. Faltó la reforma del Estado, que no se pudo hacer porque no hubo delegación de facultades. Entonces, Boloña con esa confianza va, y cuando le explico durante una noche, cerca de 8 o 9 horas de conversación entre 3 parejas nomás. Entonces, Boloña es otro de los que también se demoró. No. A Boloña lo convencí de que era el único que soportaba ese golpe. Y lo obligué, le pedí, le rogué. Si Boloña dice que no, al 5 de abril se caía todo. Así es. ¿No? Pero, y logré convencerlo que renuncie. Y vino a Lima y renunció. Pero los de la Confiep, entre ellos estaba estos muchachos del Banco Latino, ¿recuerdas? Picasso. Los Picasso, le rogaron de rodillas que continúe porque era el único que garantizaba Fíjate cómo apoya. No, pero yo te quiero decir que en ese gremio, por ejemplo, también estaba Carlos Brus. Carlos Brus también le hizo todos los desplantes que pudo a la democracia y apoyó el golpe de Estado desde la A hasta la Z, vamos a decirlo con toda franqueza. Sí. O sea, si vamos a hablar las cosas como son, pues vamos a hablarlas como son, ¿no? Entonces, cada uno, por eso te digo, tiene su historia. Máximo tenía una posición, la posición. Yo tenía otra posición, yo en ese momento era senador, y cuando Robles defecciona, entonces el coronel Suárez, que había sido espada de honor de su año, y además un hombre sumamente inteligente, me conecta con Jaime Salinas, y eso ya ha sido hacia comienzos de junio, y nos reunimos con Jaime en mi casa. Él me contó lo que él ya estaba pensando, yo le conté lo que yo estaba pensando. Pero él estaba en la JIT en Washington. Entre que iba y venía, y ahí empezamos a enhebrar el asunto. Como tú comprendes, él, que iba a ser el encargado del tema militar, tenía que tener el control del asunto. Yo le pregunté desde el primer día, mi general, le dije, porque en ese momento nos tratábamos de usted, yo recién lo conocía, yo quiero saber qué es lo que usted quiere ser. ¿Presidente de la República? Y me dijo no. ¿Ministro de Estado? No. Quiero ser comandante general del Ejército porque mi institución hay que limpiar.
Ok, magnífico. Y para eso va a ser. Entonces el presidente va a ser el senador San Román, por supuesto me dijo, o sea, a él le corresponde. Ok, entonces yo no era en ese momento, no había sido designado presidente del Senado, era un senador como cualquiera de los 60 que estábamos ahí, entonces le dije magnífico, entonces empezamos a trabajar juntos, buscamos algunos apoyos, ahí estuvo Julio Vera Gutiérrez, Claro. que apoyó, clave, por para supuesto, la cosa clave, logística claro, fue clave. Walkie-talkies, casa, Claro. carro, Camioneta, ¿no? Todo. Gracias Es a decir, ellos salvó la vida. Julio Jaime. realmente La valieron. se jugó por el Perú, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, Así es. porque en ese momento hay mucha gente que en ese momento se quedó callado, que apoyaba a Hurtado Miller, que después ha tenido programas de televisión, que funcionan de gurús, hombres o mujeres, y al final de cuentas todo el mundo resulta demócrata cuando hay que poner, digamos, la carne en el asador, entonces ahí sí hay que quitarle el cuerpo a la altura, ¿no? Al revés también, ¿no? Porque Carmel el Solar, Eduardo, era parte también de la conspiración inicial, ¿o no? Claro, Carmen del Solar estaba desde hacía tiempo conversando, yo no sé si contigo Máximo, pero conmigo sí, y él sabía al tanto así que el día que se produce, digamos, el acto de fuerza, o mejor dicho, se devela el proyecto de Jaime, él viene a buscarme a mi casa, yo estaba descansando porque todavía no me había llamado Jaime, yo estaba listo como estaba listo Máximo, para ocupar, digamos, la posición y la responsabilidad que en ese momento la democracia exigía, y no pasó nada, entonces, bueno, naturalmente estuve muy inquieto, me enteré de casualidad porque un amigo del colegio era el dueño del local donde se estaban reuniendo en República de Panamá y me llamó para pedirme que lo ayudara porque lo habían ido a buscar porque él era el dueño del local. Entonces ahí fue que me enteré. ¿Que era Sammy Carmona, no? No era Sammy Carmona, era un amigo del colegio que, como no es político, prefiero mantener su nombre en reserva, ¿no es verdad? Y entonces ahí me enteré y entonces le dije, mira, yo no te puedo ayudar, llámalo Emilio Rodríguez Larraín, que también es compañero de nosotros de clase, y dile, porque, o sea, y él entendió que yo le estaba zafando el cuerpo, me peleé con él, o sea, él entendió que yo me había portado mal con él, y claro, después habrá entendido ya, y de hecho hemos conversado, por supuesto, somos muy amigos, y me dijo, puta gordo, yo no sabía de verdad que tú estabas metido en este tema, ¿no es verdad? Entonces ahí fue que me enteré del tema. Entonces lo que dije, bueno, hay que descansar porque aquí pasan dos cosas. O en algún momento vienen a buscarte, o dos, tienes que salir inmediatamente a dar la cara a defender a los militares. Entonces yo estaba descansando, eran como la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, acababa de terminar de almorzar, no me había llamado Jaime, no me había llamado nadie de la familia de Jaime, qué raro, decía yo. ¿Esto ya qué fecha es? El mismo 13 de noviembre, el mismo 13 de noviembre. Y en eso llega Eduardo, a quien yo quería mucho y en lo personal tengo un gran aprecio por él, ¿ya? O sea, discrepo mucho con él y por cierto lamento esa actitud que ha tenido, pero digamos, y vino y me dijo, Tito, vámonos a Miami, tengo un pasaje ahorita, nos vamos de aquí al aeropuerto. Pues estás loco, le digo, compadre, ¿cómo vamos a dejar a esta gente que se ha jugado por el país en la estacada? Tenemos que quedarnos, tenemos que dar la cara, tenemos que enfrentarlo. Y efectivamente al rato llegó el yerno de Jaime a mi casa, a pedirme que si podía ser su abogado defensor. Yo le dije, oye, el solo hecho que me lo pregunte que me ofende, ¿no? O sea, eso no es una pregunta, tú vienes aquí a pedir que yo cumpla mi papel, así que bueno, efectivamente empezamos la campaña. O sea, este ha sido un tema realmente muy interesante porque y Máximo, yo y todos los peruanos teníamos el mandato que establecía el artículo 307 de la Constitución, que dice que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Y por eso es que el día de hoy, 20 años después, nosotros seguimos en esa lucha porque no es lógico que un dictador le imponga leyes, normas y constituciones a una democracia, menos aún cuando ese dictador ha envilecido al país hasta las cotas bajas a las que lo hemos visto en la Ciénaga, con lo de los diarios chichas, al ejército prácticamente poniéndole plata a los generales para que se callen la boca, y etcétera, etcétera. O sea, olvídate de lo que se robó en soles, más bien pensemos en el daño que le hizo al país, el daño ético que le hizo al país. No, y entonces, institucional, destrozó todo. Liquidó todo el tejido institucional que había en ese momento, que ya era medio precario, y lo arrasó. Entonces lo que hicimos fue cumplir nuestro deber cívico y cumplirlo como una vez dijo Valentín Paniagua en
intervención que tuvo en la Universidad Católica, en la que yo, por supuesto, siempre le quedé muy agradecido, pero dijo una frase que a mí me quedó siempre marcada. La gente que hace política y que quiere a su país tiene que tener la hombría de bien, pero también tiene que tener la hombría de la otra. Y había que tener la hombría de la otra para enfrentar al dictador. Ahora, ¿quiénes más estaban, Máximo? Todos los políticos. Yo era en ese momento, verás que después de participar en la OEA, regresé al Perú, me bajaron del avión por orden de Montesinos y la CIA. Ahí hablé con Aronson, que era el secretario de Estado, y Phil McLean era subsecretario, y hablé con ellos con total dureza que tras este golpe estaba Montesinos, y Montesinos era un zar de narcotraficantes, jefe de sicarios, el más grande corruptor de la historia del Perú, que lo dije también públicamente. Entonces, pero estos, yo no sabía que ellos lo apoyaban, lo soportaban, y era gente de ellos, ¿no? Finalmente, cuando hubo una pregunta ahí totalmente tonta, comprobé que era gente de ellos. Entonces, ante eso, me vine aquí, decidí llegar a las 5 de la tarde, pero me bajaron del avión. Y llegué a las 11 de la noche, lógicamente después de desarreglar todo ese aparato que habían preparado los partidos democráticos de recibirme en el aeropuerto. Y yo venía decidido a ofrecer mi vida, con la advertencia de Javier Pérez de Cuéllar, que me decía que no venga, que me van a matar, que las denuncias son de tal grado de escándalo que esta gente es capaz de todo, que me iba a matar. Y dije, qué bueno será morir por su país. Bueno, ¿no? a Salinas lo balearon, ¿no? Pero entonces regreso, aquí presto lo que ordena la Constitución, juramentar como presidente constitucional del Perú, después de que el Congreso, con los votos suficientes y en demasía, declararon la vacancia de la presidencia de la República a Fujimori por declarar dictador. Entonces, después de todo eso, empiezo a coordinar con todas las embajadas, con todas las oficinas, especialmente representación del extranjero, y también con los partidos políticos. Inclusive, en alguna oportunidad, convoqué en mi casa a todos los líderes de los partidos políticos. Y Bobbio Rivera se sintió incómodo de verlo, del Castillo, y empezó ahí también Díez Canseco, se puso incómodo. Y de tal suerte que me convertí en una persona de enlace casa por casa entre los líderes para cualquier acuerdo. Es más, cuando como presidente constitucional, y esto se opuso después, pero Tito Borea, consulté antes de proclamar esto, la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Fue con el acuerdo de todos los presidentes de los partidos. Yo he hablado con el arquitecto Fernando Belaúnde, con con Lucho Bedoya, hablaba con Moreira, hablaba con todos los presidentes de los partidos, y con Luis Alberto Sánchez, porque en ese momento no había cabeza en el APRA. Y todos ellos aceptaron. El único que después me reclamó fue Tito Borea, y claro, Máximo, estás loco, que no sé cuándo, ¿por qué has hecho esto? Oye, le digo, ¿sabes qué? Tú habla, yo estoy gobernando con las cabezas, con los jefes. Anda, habla con tu jefe, porque yo tengo la aprobación de tu jefe. Bueno, pero ahí hubo, sí, efectivamente, ahí hubo el doctor Bedoya, que además, dicho sea de paso, se portó con mucha valentía siempre en este tema. El doctor Bedoya, digamos, yo siempre tuve la tesis de que convocar a una constituyente era, digamos, dejar la legitimidad que nosotros teníamos fundamental, que era la legitimidad de haber sido elegidos. Mira lo que pasó en Haití, Cedras da un golpe y precisamente regresa Aristide, precisamente porque era el presidente constitucional, ¿te das cuenta? Entonces yo creí que eso, y siempre creo que ese fue uno de los errores en esa batalla, pero errores que son vistos históricamente casi anecdóticos, digamos, cambios de opiniones, porque al final de cuentas lo importante era esa actitud firme que las personas que hacen política con honestidad y con claridad, y no como ahora se llama la clase política, no. Cuando en un país hay seriedad, hay clase política, no hay clase política, no, hay clase política. Hay gente que se juega, hay gente que tiene principios, hay gente que discute, hay gente que puede ser agria con los demás,
pero hay gente que está en torno a principios democráticos, y esa es la tesis de nosotros. Y ahí tú tenías a gente de primerísimo nivel, digamos, en todos los partidos, y te repito, estaba Bernales, estaba Luis Bedoya Reyes, por supuesto, estaba Roberto El Senado de entonces era un super Senado. Entonces, era un Senado de lujo. efectivamente, lo que Senado de dice lujo. Tito tiene toda la razón, pero lo que pasa es que pasaban los meses y la dictadura se andaba consolidando, Sí, pues. ¿no es cierto? Entonces había que buscar una salida y se me ocurrió un desvelo porque ya saltaron del grupo, Díaz Canseco, saltó el puneño, Roger Cáceres, diciendo que no había futuro ahí. Entonces yo, desesperado de que me quede solo, ¿cómo? Se me ocurrió esta parte y como presidente constitucional convoqué sin la oposición de ningún partido, pero había una estrategia. Yo quería que el que encabece la lista al Congreso Constituyente fuera el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Y lo convencí y aceptó así es. inicialmente. Quien lo hizo declinar fue, aquí está vivo además, ¿cómo se llama? El yerno putativo de Javier Pérez, Alfredo Barnechea. Que el arquitecto Fernando Belaúnde fue a la casa de Alfredo, entre arquitecto y Barnechea, lo convencieron a que decline Javier Pérez de Cuellar y nos dejó sin pero bueno, bueno, si no, arrasábamos, porque además íbamos a conformar la lista entre los dos, entre los mejores ciudadanos del país, prescindiendo de su filiación partidaria. Lo que necesitábamos era reformar, arreglar la Constitución para poder lanzarlo a la modernidad y hasta el futuro que le esperaba al país. Bueno, pero cuando, como estamos convocados hoy día por el 13 de noviembre, la importancia de Jaime Salinas de precisamente, coordinar el sector militar, porque como tú comprendes, un acto de estos tiene dos posibilidades. Lo puedes hacer de la sociedad civil a un sacrificio enorme de miles y cientos de miles de vidas, como ha pasado en otros países, o lo puedes hacer con un sector militar comprometido con la democracia. Y eso efectivamente es una cosa que puede ser mucho más posible, mucho más rápido. Entonces la importancia de Salinas es esa. Salinas, los hermanos Obando, Soriano, el mayor Ormeño, Sami Carbona, Cáceres. César Cáceres es una valentía impresionante, en fin, Noblecilla, todos ellos a los que realmente el Perú le debe gratitud. Yo creo que en este momento... La situación actual de ellos, porque al final son maltratados. Nunca se les reivindicó. No se les llegó a reivindicar. ¿Cómo puedes tú aceptar que la gente que estuvo sometida hayan seguido ascendiendo, y estas personas que truncaron su carrera en aras de un valor y de un concepto mayor, ¿no es verdad?, hayan sido retenidas en los grados de mayor, de comandante, y no hayan sido de inmediato ascendidas por servicios distinguidos a la nación? Y eso lo debió hacer Toledo el día 1. ¿Qué sabe Toledo? Lo debió hacer Toledo. Lo debió hacer García. Pues. Y hoy día lo tiene que hacer Humala, porque no hay reconocimiento tardío. Incluso que Ollanta Humala, siendo militar, ¿no? Habiendo ensayado una suerte de intentón en algún momento desde los Lumba, este tipo de gestos que sí tenían mayor envergadura, no lo reconozcan. Bueno, vamos a ver, vamos a insistir y vamos a esperar que haya una coherencia. Esta es la fecha ideal. Y es el momento ideal también, ya que estamos terminando este proceso de conteo de firmas, de que haga honor a ese juramento que hizo el 28 de julio del año 2011, cuando asume el poder, de efectivamente no solamente ya darle valor al espíritu y a los valores, sino corporeidad al texto de una reforma constitucional por la cual los peruanos estamos, luchando, ¿no? Pero Sí. yo quiero contestarte la pregunta, porque es lógico, es tan extenso lo que tenemos que decirte, ¿no es cierto? Pero que estaban comprometidos todas las personas democráticas, todos. Los presidentes sabían de la acción valerosa, valiente, del intento de recuperar y restablecer la democracia de Jaime Salinas. Cuando aborta esto, lamentablemente, inclusive
Jaime Salinas y el grupo, porque habían dos grupos, el Comaca, los comandantes generales, claro, claro. y ellos, entonces es que recomiendan mi salida del Perú, porque el único obstáculo que podía para esto podía ser yo, eso lo advirtieron, además vinieron unos del grupo de Montesinos a advertirme, a anunciarme y a tratar de meterme miedo. Entonces tuve que salir del país, entonces hice todo un recorrido por Europa y Estados Unidos para esperar la llamada del 13 de noviembre. El 13 de noviembre estaba a la 1 de la mañana viajando de Chile, llamado, convocado por estos ilustres generales, para civiles. poder, iban a esperarme allá y no me esperaron Una cosa nadie. que siempre me alucinó fue el hermetismo que guardaron los oficiales del 13 de noviembre y nunca soltaron prenda respecto de El responsable quién es estaba. Tito Borea. ¿Ah? Tito Borea, ¿por qué? Porque Jaime Los Salinas dijo... torturaron al inicio, No, ¿eh? pero espera. Y Jaime Salinas dijo, no, ustedes no se metan. Quien asume el activo y el pasivo de 13 de noviembre soy yo. Y Tito Borea se encargó de comunicarnos a nosotros y lógicamente Mira, nos tocó obviarnos. yo he Nos sido obviaron. testigo de gestos históricos fundamentales. Históricos, te digo, porque de verdad es histórico que un general se comporte de esa manera. Digamos, cuando Sevilla, que era un general que fue encargado de instruirlo, que había estado jurándole lealtad 3 semanas antes en Washington a Jaime Salinas, le pregunto una serie de cosas con una suerte de monitoreo de Montesinos, porque esto era en las instalaciones de la DIFE. Jaime le pregunta, ¿y quiénes han estado, señor general? Porque en primer lugar nunca le miró los ojos, porque claro, como tú comprendes, Sevilla nunca le miraba los ojos a Salinas por la vergüenza que le daría todo el cercano pasado. Y Jaime le dice, yo he estado solo. Y entonces le dice, pero general, le dice, escuchando pues lo que quería que le dijeran, y le dijo, he estado solo, pon eso o no firmo nada, ¿entendiste? Y entonces lo mira y le dice, ¿tú eres un general peruano? Y Sevilla le dice, sí, mi general. ¿Y no sabes acaso que un general peruano no puede delatar a ninguna persona? Es yo solo. ¿Entendiste? Ya pon eso. Yo lo he escuchado, yo lo he visto. Y yo lo he visto a Jaime cuando me dijo, precisamente porque yo era abogado de Jaime desde el primer momento, tú, por favor, yo voy a asumir porque hay 3 defensas que tú puedes hacer frente a estas circunstancias como abogado. O haces la defensa cínica que se llama, es decir, no, yo no estuve, mentira, se equivocaron, estábamos ahí viendo cómo arreglábamos los carros para una carrera, ¿no es verdad? O la defensa de la vergüenza, ay, disculpen, me equivoqué, sí, pues no debía hacerlo, pero lo hice. O la defensa de la confrontación. Sí, señor, lo hice, ¿y qué? Y lo hice porque estaba ordenado por la Constitución. Y Jaime Salinas dijo, yo soy esa persona, no soy las otras dos. Y entonces, cuando él te dice, yo voy a hacer esto, y lo único que me dice es, hazme un favor, saca a mi hijo de esta situación. Entonces yo me concentré, que había sido detenido, sí, y estaba preso en la discoteca, pero por terrorismo. Por terrorismo. Por eso. Y era cadena perpetua. Yo me recuerdo que y claro, cuando ya lo quería, y ahí se portó muy bien Quetín Vidal, quiero decirlo también con toda franqueza. Entonces, cuando llegamos a esto, estaba Guamán, estaban 2 o 3 personas más, y le pedían a Jaime que hiciera una letra igual a la que había en un documento. Entonces, en fin, algo de prestigio tenía a pesar de que estábamos en esas circunstancias, y bueno, como algo de carácter todavía me queda, digamos, entonces le dije, ustedes no pueden obligar a una persona a que simule una letra. Él puede escribir lo que como él escribe, pero no pueden invitarlo a simular. Si no, estos números, todo el lío. Bueno, la cuestión es, al final, por una cuestión que yo no sé si fue milagrosa, y te digo milagrosa por una razón que yo soy un católico, quería hacer una tingencia a lo que tú estabas diciendo, porque hay el aborto terapéutico, pero entonces entra a hablar con la doctora Hurtado, y yo ya le había explicado a la doctora Hurtado que Jaime no tenía nada que hacer, pero que además, Jaime hijo, pero que además eso no era delito, aunque fuera verdad, como dijo Mercedes Cabanilla. Ya, y si fue, ¿qué importa? ¿Acaso eso es delito? Como lo dijimos todos nosotros, que estábamos en la playa de estacionamiento. No, pero además estábamos obligados a hacerlo de acuerdo a lo que establece el artículo 307. Entonces la doctora Hurtado... Jaime Junior lo atribuye a un milagro del padre Urraca. No, claro. No sé si fue el padre Urraca o la beatita Humay. Bueno,
No sé, pero te voy a explicar cómo fue, pues te voy a explicar para que sepas. Entonces, hablo como una hora y media con la juez, que era muy buena juez, la doctora Hurtado, y me dice, doctor, pero usted sabe todas las presiones, y me lo decía casi susurrando, porque ella tenía temor que estuvieran, por cierto, grabándola, ¿no? Y me dijo, déjeme hablar con su defendido. Entonces, salí yo y se quedaron solamente ellos dos. Y según lo que me contó después Jaime, él dijo, mire, por lo que más quiera, yo en esto no tengo nada que ver. Y sacó una estampita. Claro. Y resulta que esa estampita, la doctora Hurtado, era devota de ese santo. El padre Urraca. Yo creo que era la bendita, la chorita, pero en fin, porque yo lo conversé al final de cuentas, bueno, lo que fuere. Pero lo importante es que en ese momento la doctora se arma de valor y le da la libertad, digamos, le da comparecencia. Por supuesto, le dio comparecencia, claro, y nunca más lo volvieron a ver. Argentina. Y entonces Jaime, papá, me dijo, ok, ahora sí, al frente. Y empezó el lío, pues, empezó la defensa de verdad, digamos. Fascinante la historia. Como ustedes saben, pues, me une un lazo de sangre con Jaime Salinas Sedón, y en esa época, o esos 3 años y medio que duró el encierro, que además fueron maltratados y mudados a diferentes prisiones, entre ellas Castro, en el pabellón vecino de los terroristas. Claro. Pero tú te das cuenta de la dignidad de esta gente y de la altura de esta gente. Siempre me impresionó la integridad. Hasta el final. Pero fíjate tú, mira cómo, y eso lo ha dicho el otro día Gustavo Gorriti, que fue, yo creo que en esa época, por ejemplo, Vargas Llosa, Gorriti, Hildebrand, y yo, a quienes se nos amenazó con quitarnos la nacionalidad, a los 4, por supuestamente actividades antiperuanas, jajaja, qué gracioso, ¿no es verdad? Entonces este ladrón, este asesino, este peculador, se atrevió a decir estas cosas de nosotros, ¿no es verdad? Entonces muy bien, pero yo lo que te digo es cómo por ejemplo, el caso de Mesa, de Carlos de Mesa y de otra gente que después ha seguido haciendo su carrera, Jaime jamás dijo una palabra, ni Jaime, ni Los Obando, ni Lucho Soriano. O sea, hay que ser, hay que ser muy hombre para portarse así. Bueno, señores ilustres, Máximo San Román, Alberto Borea, yo les agradezco muchísimo por su presencia esta noche, en la que hemos evocado un día que yo creo que fue muy importante para el país y que la historia va a recordar, sí, acuérdate. Sí, se debería recordar. Es decir, la cicatería... Cuando estaba Álvaro Landín, le han hecho un reconocimiento a todos. Ahora, pero hay que hacer un reconocimiento de verdad. Así es. Y hay que devolverle a esas personas el honor. ¿Cómo es posible que Hermosa no esté degradado por todos los crímenes que ha cometido, o Saucedo no esté degradado por todos los crímenes que ha cometido, y que todavía no le hayamos hecho un reconocimiento a esta gente? Eso es inaceptable. Y en el Perú democrático, te digo de verdad, y te digo porque ya terminamos este proceso de firmas, comienza una etapa de reivindicación del sistema democrático. Si no lo quieren entender, pues iremos nuevamente a convencer al país de la importancia de un sistema que poder tener 1000 defectos, pero tiene la inmensa virtud de tener controles y que impide que se produzcan los desmanes que se produjeron durante la época de Fujimori y Montesinos. Tito, Máximo, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros vamos rapidito a una pausa, tenemos un tráiler de una película, no está en inglés, ¿no? Porque acá Rolando Toledo me ha prohibido más videos en inglés, está en italiano, y después regresamos con Oscar Medrano. Va bene quindi, Un pianeta straordinario, dimora di 5 milioni di specie animali, ognuna con lo stesso incredibile viaggio. Per cercare cibo, per trovare l'amore, per proteggere i loro piccoli.